nosotros seguimos en nuestra serie Combinación Ganadora. La primera semana, solamente para darte un poquito de resumen de lo que hemos estado hablando, la primera semana hablamos de cómo la palabra del Señor nos da una combinación ganadora y cómo nosotros cuando unimos el Evangelio en nuestro matrimonio, el hombre siendo la cabeza del hogar, la mujer siendo sumisa, sometiéndose al Señor y después sometiéndose a su esposo, es una combinación ganadora. La semana pasada estuvimos hablando de cómo la palabra del Señor nos da unas maneras de cómo nosotros criar nuestros hijos. Y una vez más, cuando unimos el Evangelio a nosotros criando hijos, es una combinación ganadora. Y en esta mañana, vamos a estar hablando sobre el tema cómo obtener una combinación ganadora en el trabajo. En el año 2013 se hizo una encuesta de trabajadores que tenían trabajo full time. Estos fueron los resultados. El 70% de las personas empleadas odian sus trabajos. Bueno, eso no hay ninguna sorpresa. O lo odian o están completamente desconectados de su trabajo. Del 70% que odia su trabajo, el 20% clasifican su trabajo o se clasifican ellos como activamente desactivos. Un trabajador le dice a otro trabajador: mi anhelo profesional dentro de esta compañía es poder encontrar un sitio donde pueda poner mi computadora que más nadie la pueda ver nada más que yo. Completamente desconectado. El 50% de las personas que dijeron que odian su trabajo, dijeron que estaban desligados, lo que significa que mientras están en el trabajo, sus patrones no los pueden inspirar de ninguna manera a trabajar. Estas personas dijeron que ni tan siquiera las atractivas ventajas de poder trabajar en el hogar o desde la casa o tener unas habitaciones o unos salones donde ellos pueden tomar unas siestas o unos almuerzos gratuitos o mensajes positivos han hecho de que ellos puedan conectarse con su trabajo. La mayoría de estos trabajadores se quejan de sus patrones y los llaman los jefes del infierno. Lo dicen porque creen que los jefes ignoran el talento y no cultivan una cultura de crecimiento en la compañía. Según esta encuesta del año 2013, solamente el 28% de los trabajadores están comprometidos en sus trabajos. Lo más probable es que llegaste esta mañana y tú te sientes de la misma manera. Lo más probable tú eres de aquellos que el domingo te acuestas súper tarde creyendo que mientras más tarde te acuestas, el lunes no va a llegar tan rápido. A lo mejor tú eres de esos que cuando se levanta por la mañana el lunes, no ves sentido en el trabajo que estás haciendo. A lo mejor tú eres uno de esos, o de nosotros, que nos sentimos que en nuestros trabajos cuando vamos no alcanzamos nada. Y estamos frustrados todo el tiempo. A lo mejor tienes un patrón que te hace la vida imposible, o un jefe que te hace la vida imposible en tu trabajo y te desprecia. O tienes un trabajo que a lo mejor el futuro es incierto y no sabes si tendrás trabajo mañana. No importa donde quiera que tú estés en el espectro de esto. En esta mañana yo quiero darte 4 puntos para que tú puedas tener una combinación ganadora en el trabajo. Así que
ve conmigo al libro de Efesios, capítulo 6, vamos a estar leyendo el versículo 5 al 9. Yo voy a estar leyendo la Nueva Versión Internacional. Si quieren una versión diferente, algunas palabras pueden que cambien. Pero mira cómo dice la palabra del Señor, el capítulo 6, versículo 5 al 9 del libro de Efesios. Dice: esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y amor, y con integridad de corazón como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando. Okay. No se rían, no tienen que levantar la mano. Okay. Como los que quieren ganarse algún favor humano, sino que como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismos. Y una de las primeras cosas que quiero en esta mañana es que en este pasaje quiero aclarar algunas cosas para que usted entienda el trasfondo en el cual está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le está escribiendo una carta a una iglesia que se llama la iglesia en Éfeso. Éfeso era una ciudad que era una metrópolis donde llevaban muchas personas mercantiles de diferentes sitios a comprar, vender en ese sitio. Y se volvió una metrópolis gigante en ese tiempo. La ciudad de Éfeso, solamente para que tengan una idea, tenía el templo a la diosa Diana, la diosa griega. Y en este tiempo el apóstol Pablo le escribe la carta a los creyentes que están dentro de la iglesia. Pero lo primero que vemos en el versículo 5 es que la palabra del Señor utiliza la palabra esclavos. Y yo quiero explicarte en esta mañana lo que significa la palabra esclavos dentro de este contexto. En este tiempo había 4 formas en que la persona podía llegar a ser un esclavo. Pero la esclavitud que estamos hablando en este tiempo no es la esclavitud que nosotros hemos visto en los Estados Unidos de Norteamérica. No es la esclavitud que hemos visto contra las personas de color. No es la esclavitud que hemos visto con Juan Ponce de León cuando llegó a conquistar. Esa no es la esclavitud, es algo diferente. Así que había 4 formas en que una persona podía llegar a ser esclavo. Número 1, si tu ciudad o tu continente o tu país fue invadido por otra nación y tu país cayó o fue derrotado, las personas que sobrevivían se tomaban y se vendían como esclavos. Número 1. Número 2, los padres que no querían a hijos, que no querían a hijas, podían venderlos como esclavos a amos de esa época. Número 3, si tú debías una cuenta muy alta, una deuda muy alta que no podías pagar, entonces tú te podías dar y podías entrar a tus familias como esclavos del acreedor para poder pagar tu deuda. Y número 4, si eres una persona que naciste de una familia que ya estaba en esclavitud, te sigue el mismo estilo de vida. Pero lo diferente es que en este tiempo los esclavos eran personas que lidiaban en cosas importantes dentro del hogar. Muchos de ellos bregaban en cosas, en quehaceres hogareños, ¿no? Limpiando, arreglando. Muchos de ellos trabajaban en el campo, arando la tierra, cuidando del ganado. Pero muchos de ellos tenían posiciones elevadas. Muchos de ellos eran maestros dentro del hogar. Y eran personas de influencia dentro del hogar, aunque eran esclavos.
Y habían otros que era otra posición de esclavo aún más alto, que tenían en control todas las finanzas del amo de ellos. Si usted va a la palabra del Señor, hay un libro dedicado a ese tipo de esclavitud. Si usted no me lo cree, léalo. Se llama el libro de Filemón. El libro de Filemón habla de un hombre llamado Onésimo. Y Onésimo es un esclavo que estaba cargado de todas las finanzas de su amo y le robó las finanzas a su amo. Así que la esclavitud que nosotros estamos, o que está hablando el apóstol Pablo aquí en la palabra, no es la que nosotros vivimos. Pero yo quiero que usted sepa en esta mañana que nosotros aquí en la iglesia familiar no creemos en la esclavitud ni en el racismo. Nosotros detestamos la esclavitud y el racismo. Nosotros creemos que son métodos utilizados por Satanás para condenar al hombre. Nosotros creemos que es un método indignante. Creemos que va en contra de la voluntad de Dios para el hombre. Creemos que se usan para destruir, denigrar, rechazar, condenar y deshumanizar al hombre. Pero no solamente nosotros en esta iglesia creemos eso, sino que este año, en el mes de junio, en los días 13 y 14, nosotros en esta iglesia somos parte de lo que se llama las iglesias bautistas del sur. Y ellos hacen una reunión anual que se llama la Convención de los Bautistas del Sur. Y ellos trataron ese tema este año y mire cuál fue la respuesta del mismo. Y la quiero poner en las pantallas para que ustedes las vean. Dice, considerando que el racismo y la supremacía blanca no están por desgracia extinguidas, sino que están presentes en todo el mundo en varios movimientos de supremacía blanca, o a veces conocidos como nacionalismo blanco o derecho alterno, significa alterno. Ahora, por lo tanto, ya sea, y esta convención resuelven que los mensajeros de la Convención Bautista del Sur, reunidos en Phoenix, Arizona, del 13 al 14 de junio del 2017, denuncien todas las formas de racismo, incluyendo la supremacía blanca, como contradictorias al Evangelio de Jesucristo. Y que sea más, resuelven que denunciemos y repudiemos la supremacía blanca y toda forma de odio racial y étnico como un esquema del diablo destinado a traer sufrimiento y división a nuestra sociedad. Amén. Y que sea más, resuelven que reconozcamos que todavía debemos avanzar en la erradicación de las formas restantes de racismo internacional, intencional o no intencional en nuestro medio, y que se termine. Resuelven también que oremos sinceramente tanto por los que defienden las ideologías racistas como por los engañados, para que vean su error a la luz del Evangelio, se arrepientan de estos odios y lleguen a conocer la paz y el amor de Cristo a través de la hermandad redimida en el reino de Dios, que es establecida en toda nación, toda tribu, todo pueblo y toda lengua. La palabra del Señor, no existe racismo, no existe diferencias de clase, no existe diferencias de personas, porque ante los ojos de Dios nosotros somos los mismos. Pero miren, esta mañana quiero darte 4 puntos rapiditos para que sepas cómo obtener esta combinación ganadora dentro del trabajo. Y el punto número 1 en esta mañana es que tenemos que comenzar con el diseño de Dios en mente. Tenemos que
comenzar con el diseño de Dios en mente. Lo que Dios había diseñado para el trabajo no es lo que usted y yo vivimos hoy como trabajo. Te voy a explicar en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 28. El Señor le dice a Adán y a su mujer Eva que quiere que le haga unas cuantas cosas mientras están en el huerto del Edén. Le dice: fructifíquense, multiplíquense y subyuguen la tierra. Así que el Señor no es que los dejó sin trabajo, porque nuestro Dios es un Dios trabajador. Al principio de los tiempos dijo: sea la luz, y fue la luz. Trabajó tanto que el séptimo día tuvo que descansar. Nuestro Dios es un Dios trabajador. El hombre no puede pensar de que es creación de Dios y no va a ser trabajador. Pero ahora el Señor le dio el trabajo y era una posición de honra. Y era una posición en cual el trabajo era honroso para él. Y no solamente honroso, sino que era una posición de honra al frente de los ojos de Dios. Y mire lo que pasaba. El Señor le dijo: vete a Adán y ponle los nombres a los animales. Y vete con tu esposa, fructifíquense, llenen la tierra y subyúgala. Y ahora entró el pecado cuando el hombre peca. Y cuando el hombre peca, el diseño de Dios se tergiversa para el resto de la humanidad. Porque miren lo que pasaba en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, el hombre no tenía que plantar la tierra para que saliera el fruto de los árboles. Ellos no tenían que hacer eso. Pero ahora cuando entra el pecado, lo primero que le dice el Señor a ellos, que ahora vas a tener que trabajar la tierra. La tierra ahora va a ser maldita por tu culpa y la vas a tener que trabajar para que puedas sacar el fruto. Ahora se tergiversa el diseño de Dios y ahora el Señor le dice al hombre: ahora mira, con esto, el sudor de tu frente, vas a tener que trabajar duro debajo del sol, arando la tierra, plantando la semilla, echándole agua, esperando a que salga el fruto, y después que salga eso, vas a poder comer. Entonces, el punto número 1, que es el punto de bendición, cuando entra el pecado, las bendiciones que nosotros teníamos ya dadas por Dios, que no teníamos que hacer nada para recibirlas, ahora hay que trabajar por ellas. Ejemplo número 1, antes el hombre no tenía que arar la tierra para conseguir el fruto. Porque el Señor, cuando hizo la creación, le dijo que sea el fruto y que el fruto crezca. Cuando habló a la creación. Y ahora cuando entra el pecado dice: se acabó el relajo, negro. Ahora vas a tener que arar la tierra para conseguir el fruto. Pero no solamente eso. El Señor le había dado a Adán y Eva un hogar dentro del Edén. Cuando entra el pecado, se tergiversa el diseño de Dios. El Señor los tiene que sacar del Edén. Y ahora el hombre tiene que trabajar para conseguir su propio hogar. Lo que nosotros conocemos hoy como trabajo no era el diseño de Dios para el trabajo. Muchas personas creen que el diseño que nosotros trabajamos hoy en día y que el trabajo es una maldición. Y quiero decir que eso es una mentira del enemigo. El trabajo es una bendición para nuestra vida. El trabajo fue dado por Dios para el hombre. El trabajo es algo de parte del diseño de Dios para el hombre. Lo que pasa es que el pecado cambió el foco de lo que el diseño de Dios, lo que Dios quería hacer al principio, y lo tornó en algo que ahora tú y yo creemos que es una maldición. Pero la verdad es que es una bendición. Y lo que Dios quiere hacer ahora es que Dios te quiere utilizar a ti y a mí para nosotros redimir nuestro trabajo donde trabajamos. Entonces el apóstol Pablo le escribe a creyentes para que tú empieces a ver la mentalidad que tienes que tener en tu trabajo, porque el
Y el apóstol Pablo empieza a hablarle. Y empieza por los empleados. O sea, apúntelo por ahí. Punto número 2. Le dice, dice el punto número 2. Empleados, trabajen con devoción de corazón. Empleados, trabajen con devoción de corazón. El apóstol Pablo escribe unas instrucciones específicas para que nosotros podamos redimir a través de la renovación del Señor y del Evangelio en nuestras vidas, nuestro trabajo. Y lo primero que dice, esclavos, ¿qué es la próxima palabra? Pónmelo ahí en el texto. Versículo 5, dice, esclavos, obedezcan. Ay, pastor, eso sí que no me gustó. Eso sí que no me gustó. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo está diciendo, para poder redimir tu trabajo y para poder tener una combinación ganadora en tu trabajo, lo primero que tienes que hacer es que tienes que obedecer. Tienes que obedecer. Y el apóstol Pablo lo dice aquí, obedezcan a sus amos terrenales. Y lo dice en 3 niveles diferentes. Escúchame bien en esta mañana. Número 1 dice, obedézcalos con respeto, con temor y con integridad de corazón. Con respeto, con temor y con integridad de corazón. Lo primero, mire hermano, yo fui jefe por mucho tiempo. Y lo más que a mí me ardía la sangre era cuando el empleado era un desobediente. ¿Usted sabe por qué? Porque si usted trabaja en un trabajo del gobierno y el empleado suyo es desobediente, hay que empezar a pasar un trabajo, un montón de papeleo que hay que llenar para poder instruir al empleado a que llegue a lo que se llama en inglés compliance, a que te pueda obedecer. Y eso es papel tras papel tras papel. Entonces el empleado, en vez de hacerme la vida fácil, por su desobediencia, lo que hacía es que me hacía la vida a mí imposible. Y usted sabe lo que pasa, que lo que usted siembra es su cosecha. Tú me haces la vida imposible. ¿Qué tú te crees que va a pasar para atrás? ¿No? Perdona que se lo diga tan franco, ¿no? Que esta mañana. Pero es verdad. Pero la palabra del Señor nos está llamando a que nosotros como empleados obedezcamos a nuestros amos, a nuestros patrones, a nuestros jefes, y que lo hagamos con temor, con reverencia, que lo hagamos a Él con respeto, dándole la posición que Él merece, y que lo hagamos de buena forma, del corazón, que lo hagamos con una intención de verdad sincera hacia nuestro trabajo. Y después el apóstol Pablo habla de 2 tipos de personas dentro del trabajo, los cuales hacen cosas completamente diferentes o hacen cosas en el trabajo para aparentar la obediencia. Y míralo como lo dice ahí. Vaya conmigo a sus Biblias, ahí lo dice. Dice, no lo hagan solo cuando los estén mirando. Yo conozco un pastor que en su tiempo de joven trabajaba en un supermercado. Entonces el jefe de él estaba bajo la impresión que mientras más rápido caminaban, era porque estaban enfocadas en un trabajo que tenían que hacer y tenían que hacerlo ahora. Tenían un cliente, algo tremendo. Entonces él siempre estaba pendiente del jefe. Entonces cuando veía al jefe, ¡pam! Y el jefe creía que él estaba trabajando, que dice, este hombre está embollado en el trabajo, y él lo que estaba era aparentando, dando la apariencia de que era buen trabajador cuando era una mentira. ¿No? Y eso ríase hermano, ríase, porque nos pasa todo. Que llega el jefe y de repente, la computadora suenan todas las teclas.
¿no? Pero dice la palabra del Señor que no lo hagan cuando los miren. Y mira el segundo tipo de personas que habla la palabra del Señor. No lo hagan como aquel que quiere ganarse el favor humano. Yo he tenido compañeros de trabajo que durante el día y el jefe no estaba ahí, él y yo teníamos una relación tremenda. Y cuando llegaba el jefe, yo salía de la oficina con 100 apuñaladas en la espalda, porque él me apuñalaba para conseguir una mejor posición que yo. En Puerto Rico le decimos lambeojos, ¿no? Que llega el jefe y él, no, sí, jefe, por aquí, no se preocupe, sí, es que yo le vengo diciendo a él que haga las cosas de esa manera, no porque no hacer de esa manera. Y chico, pero yo creía que tú y yo no éramos amigos. Pero entonces la palabra del Señor dice, cuídate de tener esas dos mentalidades cuando estés en tu trabajo. Cuídate de tratar de hacer cuando las cosas solamente cuando el jefe te vea. Y cuídate de tratar de hacer las cosas para ganar su favor. Y ahora el apóstol Pablo viene a darnos el cañonazo. ¿Por qué? En la próxima parte del versículo. Dice, sino como esclavos de Cristo, haciendo todo de corazón, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Y mira esto, escúcheme bien para que no se me pierda. En el principio de los tiempos, en el libro de Génesis, el Dios le dice al hombre, vete y pone los nombres a todos los animales. Y usted sabe lo que hacía Adán. Adán se iba chinguín, todos los días y le ponía nombre a los animales. Porque estaba haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo a Dios. Entre el pecado, corrompe la relación conmigo y Dios. Y ahora el Señor está diciendo, la relación que tú tienes con tus superiores y con tu jefe debería ser como una relación que yo tengo contigo o que tuve con Adán en el principio de los tiempos. Obedécelo a ellos como si me estuvieses obedeciendo a mí, con un corazón sincero. Y la pregunta es en esta mañana, si Dios te dice que vayas y le pongas nombre a todos los animales, ¿qué vas a hacer? ¿Lo harías o no lo harías? Si lo obedeces a Él, entonces haz lo mismo con tus jefes. Yo sé que eso duele, esta mañana yo hablé mucho, aleluya. Yo venía preparado, pero no se preocupen. El Señor dice, no, es que como si fueras esclavo mío, como si fueras servidor mío, de la manera que tú me sirves, que tú me ves a mí, que tú me sirves a mí, que estás en la disposición de hacer lo que yo diga, cuando yo diga, como yo diga, en la manera que yo diga, de la forma que yo diga. Si estás dispuesto a hacer eso por el Señor, deberías hacer lo mismo por tu jefe. ¿Por qué? Porque entonces Dios a través de ese ejemplo puede empezar a redimir tu trabajo. Amén. Escúcheme bien. Entonces a través de eso Dios puede empezar a cambiar y abrir brecha y tocar el corazón de un jefe que no conoce a Dios. Amén. Pero mire qué lindo, mire esto. Nosotros vivimos una urbanización, mi esposo y yo, que pagamos lo que se llama un HOA. Muchos de ustedes saben qué es eso, ¿no? La maldición de todos los días, pero bueno, un HOA. Y entonces nosotros tenemos una persona que se encarga de trabajar en los grounds, ¿no? Y este es un hombre hispano, ¿no? Que trabaja ahí. Él es un hombre alto, mucha gente más alta que yo, ¿no? Pero hombre alto, con bastante grande, ¿no? Hombre grande. Entonces, el hombre, yo salgo a correr unas cuantas veces a la semana, pero siempre que salgo del carro, yo veo a este hombre debajo del sol de la Florida. Que usted sabe que nosotros estamos más cercanos al sol que ningún otro país del mundo. El sol de la Florida, trabajando. El hombre cogió una cubeta, le echó cemento, le puso un palo y ahí cuelga una sombrilla. Y yo veía a ese hombre, mire esto, yo veía a ese hombre trabajando. Y decía, este hombre es mi superhéroe, este hombre es tremendo, qué buen trabajo. Y el otro día salí a correr y lo vi, yo decía, mira, este hombre yo le tengo que dar las gracias.
Porque mire, allá afuera nadie lo ve, pero todo el mundo lo ve. Porque es una posición para nosotros tan bajita, que de verdad nadie lo ve, aunque todo el mundo lo ve. Y fui donde él y le dice, brother, yo te quiero decir, yo no te conozco, yo vivo aquí desde el año de la Guácara, pero bueno, yo quiero que tú sepas que estoy agradecido por tu trabajo. Y cuando lo miro a la cara, tenía una gorra que decía, Jesús es mi jefe. Yo dije, préstame la gorra. No. Pero yo dije, qué tremendo ejemplo para traer, para hablar de cómo trabajar en el trabajo, aunque nadie te esté mirando. Nadie te está mirando. El apóstol Pablo no está diciendo, mira, cuando la gente te mira, cuando el jefe te diga que sí, o qué bueno estás trabajando, o qué bien estás haciendo. No. Tú trabajas como si estuviese, obedeces a tu jefe y trabajas como si estuvieses haciéndolo para mí, como si fueras mi esclavo. Porque yo, después lo dice, porque yo soy el que doy la recompensa tuya. No es el jefe que está detrás de ti, no es el dinerito que te entra cada 15 días. No, porque hay una bendición de Dios cuando tú vienes, cuando tú puedes ser de testimonio y redimir tu trabajo a través de tu ejemplo. Aleluya, ya me emocionó un poquito. O sea, ahí prendí unos cuantos motores, ¿verdad? Y le dice, tienes que obedecerlo a ellos. No te enfoques en lo que ellos son. Enfócate en que lo que tú haces lo estás haciendo para mí. Pero ahí no se queda la cosa. Mire, punto número 3. Patrones, dirijan con corazón humilde. Muchos de nosotros somos jefes, o ya le metí unos cuantos papaos ahí al empleado. Ahora hay que traer a los patrones. Pero mire lo que dice la palabra del Señor, porque la palabra del Señor utiliza unas palabras específicas para los patrones. Le dice, amos correspondan a esta actitud de sus esclavos. La palabra corresponder significa pagar con igualdad. En otras palabras, la palabra del Señor le dice al patrón que traten a sus empleados de la misma manera que el empleado en este ejemplo debe tratarlo a él. Si el empleado es obediente y trabaja con integridad, págale tú, patrón, con la misma moneda. Mire cómo lo dijo el Señor Jesús en Mateo 20, 25 al 28. Jesús los llamó y les dijo, llamó a sus discípulos y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y a los altos oficiales, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así de que el Señor está pidiendo de parte de los patrones, de los que son jefes, que traten a sus empleados de una manera digna e humana, no subhumana. Que corresponda a las actitudes de tu empleado. Ahora sí, mire, muchos de ustedes están pensando, pastor, y si el empleado mío es uno de esos que no. Te voy a decir cómo actuar al frente de eso. Tú eres primeramente hijo de Dios, después eres patrón o jefe.
Lo que quiero decirte con eso es que lo que tú has puesto en tu corazón y las actitudes y las enseñanzas de la palabra de Dios que tienes en tu corazón van primero. Si Él no lo hace, no importa, tú hazlo. Tú hazlo. Tú hazlo. Luego la palabra del Señor que escribe el apóstol Pablo dice, deja las amenazas. Dejando las amenazas. En este tiempo, como era costumbre, los esclavos, muchas veces de ellos, se le hablaban de una manera ruda, se le hablaba de una manera subhumana, se le trataba, se le pegaba, se le amenazaba sus vidas. Y ahora el apóstol Pablo dice, yo quiero que tú no solamente le corresponda la actitud de ellos, pero que dejes esa actitud de amenazarlos. Eso me recuerda al jefe que siempre dice, si tú no lo haces, yo te voy a despedir. Si eres uno de esos, la palabra del Señor dice, córtalo. Y te voy a decir por qué. Punto número 4. Porque el Evangelio nos hace a todos iguales. Aquí en la tierra tú tienes una posición como jefe, una posición importante dentro de tu compañía. Pero entre los ojos de Dios somos los mismos. El amo, tanto como el empleado, el patrón, tanto como el empleado, tiene que saber de que hay un amo celestial que va a juzgar lo que nosotros hacemos. El Evangelio nos hace iguales. El apóstol Pablo, mire esto, el apóstol Pablo escribe esto para dejarle saber a los hombres y mujeres de Dios de este tiempo, que seas tú esclavo o seas tú amo, en la forma en que tú operas en la tierra, tiene que ser relevante a la forma en que Dios ha querido bregar contigo. Y el Señor ha revelado a tu vida cómo hacerlo. Eso significa que después de hoy no hay excusa. Después de hoy no hay excusa. Hasta hoy te llegó el quiso. Mira esto. Pero pastor, ¿cómo yo puedo hacer eso? Si en mi trabajo lo que hay es un montón de gente que no son convertidas, en mi trabajo lo que se pasan es hablando malo todo el día, mi jefe a mí no me respeta, no me quiere, no nada. ¿Cómo puedo yo llegar a hacer estas cosas que me está diciendo la palabra del Señor? ¿Cómo puedo yo como patrón tratar de cambiar a mis empleados que no conocen a Cristo? ¿Cómo puedo yo hacer eso? ¿Cómo puedo yo hacer eso? Te voy a decir ahora. En el capítulo 5, versículo 18 del libro de Efesios, el apóstol Pablo escribe, dice, no se embriaguen con vino que llega al desenfreno, sino sean llenos del Espíritu. Amén. ¿Cómo puedo llegar a hacer estas cosas que a lo mejor para mí parecen locas o que no creo que debo hacerlo? Llénate del Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Pero pastor, ¿qué significa yo llenarme del Espíritu de Dios? Bueno, para algunos de ustedes significa que necesitas abrir tu corazón y recibir a Cristo. Pero para algunos de ustedes significa que tienes que correr a Él cuando ya no tienes fuerzas. Cuando ya se ha vuelto mucho el peso de llevar. Cuando te encuentras en la otra ala del avión que dice, yo me he apartado demasiado del diseño de Dios y lo que Dios quiere que yo haga en mi trabajo. Cuando has cometido errores que han dañado el testimonio cristiano tuyo en tu trabajo, es tiempo de conectarte, de ser lleno del Espíritu de Dios. Aleluya.
el Espíritu de Dios. Mas el obedecer la palabra del Señor es una combinación ganadora. Es una combinación ganadora del trabajo. Inclina tu rostro ahí esta mañana. Señor, venimos ante ti en esta mañana, Padre, porque necesitamos de ti, Señor. Vivimos, Señor, muchas veces en nuestros empleos, Señor, creyendo que lo tenemos que hacer todo con nuestras fuerzas y que no te necesitamos a ti, Señor. Pero la realidad es, Señor, de que te necesito a ti hoy en mi trabajo más que nunca, Señor. Que te necesito porque necesito que me ayudes a redimir el sitio donde estoy trabajando, Señor. Ayúdame para yo poder ser obediente, Señor, a mi patrón, Señor. Y yo como patrón, ayúdame a amar a mis empleados, Señor. A dejarme de un lado, Señor, de las amenazas, Señor. Y como empleado, ayúdame a obedecerlo en respeto, Señor. Ayúdame a trabajar, Señor, como si estuviese trabajándote a ti en vez de trabajarle a Él. Porque en esta mañana, Señor, puedo entender que si hago esto, será de testimonio para aquellos que no te conocen, de que hay un Cristo vivo y que vive en mi corazón. Ayúdame, Señor. Ayúdame a poder redimir, Señor, a través de tu palabra y de tu evangelio, Señor, mi trabajo. Y de poder yo hacer tu voluntad en mi vida. Te doy gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret.